y hoy se conmemora el Día del Donante de Órganos, una materia donde nuestro país se ha alejado de los estándares internacionales. Según el Ministerio de Salud, la llegada de la pandemia de COVID-19 bajó la tasa de donación a 7,2 por millón de habitantes en 2020. Vamos a conversar sobre este tema con el cirujano de trasplantes de la clínica alemana, Marcelo Vivanco. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Hola Frecia, muy buenos días y gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros esta mañana y lo decíamos, se ha alejado Chile de los estándares internacionales. La pandemia claramente fue un factor, pero tampoco estábamos con índices tan altos, ¿no?, en torno a la donación de órganos. ¿Cómo ha sido el diagnóstico que hace hoy cuando precisamente estamos conmemorando un día de la donación de órganos? Bueno, Frecia, como tú bien dices, en 2019 cambió la ley del donante, donde en el fondo una persona para no ser donante tenía que explicitarlo públicamente en una notaría para no ser donante, ¿ya? ¿Y qué cantidad de personas han hecho eso? Alrededor de 13.000 personas, que son pocas, digamos, lo que uno le llevaría a asumir que la gran mayoría de los chilenos somos donantes. Pero primero hay un factor que ustedes mencionaron muy bien, que fue la pandemia. La pandemia nos pegó muy fuerte a todos los centros de trasplante y sobre todo a nuestros pacientes, básicamente por dos factores. Uno, las camas de UCI, obviamente, del sistema público y privado, están llenas de pacientes de COVID. Y eso hace, obviamente, mucho más difícil la pesquisa de potenciales donantes para poder trasplantar pacientes. Y lo otro, que durante los primeros meses del 2020 y la pandemia, todos los que nos dedicamos al trasplante, los cirujanos, hepatólogos, nefrólogos, cirujanos cardíacos, cirujanos pulmonares, en fin, teníamos miedo porque no sabíamos qué pasaba si trasplantábamos a alguien y después les daba COVID, o si el donante que nosotros pesquisábamos, a pesar de que la PCR era negativa, después podía en el fondo hacerse positiva, digamos, en la segunda toma que se hacía y tenía COVID. ¿Qué podía pasar con ese trasplante? A medida que fueron pasando los meses, vimos que en el fondo era más bien seguro poder trasplantar pacientes, obviamente siempre dentro de ciertos criterios. Doctor. Y esto dígame. No, y en ese sentido se puede volver a cifras previas a la pandemia por lo mismo, porque la pandemia tampoco se ha ido ahora claramente con otras medidas de más apertura, pero en donación de órganos, ¿cuántas aprehensiones siguen quedando respecto a lo que usted nos menciona que ocurrió a partir de 2020? En general las aprehensiones ya han desaparecido. Hay protocolos muy claros sobre las PCR que se le hacen a los donantes, las PCR que se hacen a los receptores, ser sintomáticos o no. Gran parte de la población está vacunada, así que aprehensiones del trasplante y el COVID yo diría que hay pocas, mínimas o ninguna. Yo creo que hemos superado eso. Y como tú también bien dices, a pesar del cambio de la legislación, nuestra tasa de donación siempre se ha encontrado entre el 6 al 10% por 100.000 habitantes. Entonces, eso comparado con otros países, con España, con Estados Unidos, sigue siendo baja, a pesar de que se han hecho, y esto tengo que reconocerlo, se han hecho grandes cambios y avances en la pesquisa de donantes, en la organización del sistema, en el traslado de órganos, en todo eso. Pero yo creo que básicamente el problema fundamental, y que muchas veces lo discutimos, siempre se discute este día, que es el Día del Donante, siempre sale alguna entrevista, alguna cosa, es que básicamente esto, claro, la legislación ayuda, pero básicamente tiene que haber un cambio de conciencia. Y un cambio de conciencia no es fácil. No es fácil cambiar la conciencia de todos nosotros y nosotros nos enfocamos probablemente en campañas que duran 1 mes, 2 meses, que tratan de concientizar al público sobre la importancia del trasplante. El trasplante es una quizás de las pocas cosas, quizás lo estoy viendo desde mi perspectiva, que soy cirujano de trasplante, pero es una de las pocas cosas en medicina que realmente le cambia el pronóstico y la vida a un paciente. Son situaciones bastante críticas que un paciente que sí o sí va a fallecer si no recibe un órgano, al poder ser trasplantado puede tener una vida normal. Y este cambio cultural
yo creo que no se hace a través de leyes, sino que se hace a través de educación. Y de educación, claro, a la población general, pero principalmente a nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Y eso probablemente no lo hacemos, y hace mucho tiempo que lo hemos conversado, pero yo por lo menos tengo niños, o yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, que ya fue hace algún tiempo, a mí nunca me fueron a hablar de la muerte cerebral, de ser donante, nunca. No. Nunca. Y nosotros, como, no sé si a ti, cuando fuiste al colegio, jamás, o a los niños. Y en ese sentido, es más, o sea, uno podría pensar que a lo mejor es fácil revertir la situación por lo mismo, terminar con algunas creencias, el tema cultural, pero ¿cómo hacerlo? Porque a lo mejor, doctor, usted que está y como cirujano de trasplante, tiene que ver con eso. ¿Por qué todos esos fondos, por ejemplo, para campañas que duran 1 o 2 meses, no van enfocados a los colegios, en la primera infancia, en fin? Bueno, eso es una cosa que es responsabilidad nuestra, por supuesto, y en eso tenemos que hacer todas las personas que nos dedicamos a eso un mea culpa, y en el fondo también de las autoridades del gobierno, del ministerio, y sin importar el color político ni el gobierno que esté de turno. Y cuando uno ve las experiencias en otros países, en el fondo las campañas van dedicadas, por supuesto, que a la población general, pero en España, en Estados Unidos, en Noruega, en países que tienen altísimas tasas de donación, se produjo un cambio cultural porque básicamente los niños y adolescentes fueron educados y vieron como que ser donante después de una muerte cerebral es algo normal y lógico. No se derribaron los mitos de que quizás no están haciendo todo por mi familiar, quizás todas esas cosas que uno de repente piensa cuando una persona tiene muerte cerebral y quiere ser donante, todo eso se derriba. Y eso es porque básicamente nuestros niños, nuestros adolescentes, en el fondo tienen un cambio cultural. Y esos cambios culturales, por supuesto, que no ocurren de un año para otro, sino que ocurren en un periodo de tiempo más largo. Y ese trabajo de tratar de hacer ese cambio cultural, ese cambio educacional, en nuestros niños y adolescentes, hoy en día no lo estamos haciendo. Entonces, por eso yo veo que a pesar de que hagamos todos los esfuerzos que se están haciendo y se están haciendo bien, el cambio de ley, organización, pesquisa de donantes, enfermeras entrenadas para pesquisar donantes, incluso hay aplicaciones que permiten a las personas que están en la urgencia y en la UCI dar la alerta de cuando hay un potencial donante. Eso va a servir para poder quizás mejorar un poco, pero estamos lejos de poder llegar a los que están en países con harta tasa de donación, y eso lamentablemente va a influir que pacientes que tenemos en la lista de espera sigan falleciendo, que es lo más terrible y más grave. Por ejemplo, los casos internacionales o en esas cifras que son definitivamente superiores a nuestro país, doctor, ¿por dónde van enfocadas o las campañas más allá, que me imagino que debe haber una conciencia distinta, ¿no? Sí, básicamente es eso, tienen una conciencia distinta. En el fondo, te pongo mucho como ejemplo España, porque es probablemente donde hay mayor tasa de donación, pero en esos países no es tema. En el fondo, uno les pregunta en el fondo no hay quien inscribirse ni al registro civil para no ser, o sea, uno es donante y punto, se acabó. Y no hay pregunta a la familia, no hay nada, o sea, está asumido por toda la población culturalmente lo bueno y lo importante que es un trasplante para un paciente, y sabiendo que tienen un familiar o un ser querido que en el fondo tiene una condición que es irreversible, que es la muerte cerebral, y que irreversiblemente lo va a llevar a la muerte si es que no tiene el soporte adecuado. Exacto. Pero básicamente esos países hicieron el cambio cultural hace muchos años atrás, y nosotros tenemos que hacer ese cambio, pero creo que no hemos hecho nada en relación a nuestros niños, nuestros adolescentes, insisto, en poder cambiarlos culturalmente, porque quizás nosotros, que somos un poquito más viejos, o tenemos muchos prejuicios, o sea, yo mismo hago clases en la Universidad del Desarrollo y hago una clase de trasplante a mis alumnos, y donde en el fondo, más que enseñarles técnicas o cosas que después las aprenderán si es que cada uno de ellos se interesa en lo de los trasplantes, los insto a que pongan en el debate de su almuerzo de los domingos o la instancia de comida cuando está la familia junta, lo que sea, a poder discutir esto, a poder discutir de verdad de quiénes son donantes, qué medios tienen, y uno se da cuenta que incluso en ese ambiente de alumnos de medicina existen una cantidad de dudas
sobre el proceso, sobre cómo se hace, pucha, le estarán dando todo lo que necesita Sí. mi familiar, y es importante aclararle a toda la audiencia que cuando un paciente es donante, es cuando requiere los máximos esfuerzos de un equipo de la UCI, los Claro. máximos esfuerzos, porque uno requiere que todos los órganos que se pueden ocupar, el corazón, el pulmón, el hígado, los riñones, el páncreas, en fin, estén muy bien perfundidos, estén en buenas condiciones. Entonces, un donante, fuera de eso, requiere de un esfuerzo máximo, no sé si me logro Sí, entender, o sea, absolutamente. dar a explicar, un esfuerzo máximo del equipo de la UCI. O sea, Mm, créanme que ese equipo está dando todo por su familiar. sí. Pero eso es un poco. No, de todas maneras, y en un momento además tan frágil, ¿no? Para una familia. Doctor Vivanco, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Listo, muchas gracias, Frecia, muchas Que gracias por tenga la muy buen invitación. día. Igualmente.